en este grupo que hemos formado, Lila, Laboratorio de Investigación Lacaniano, encontrar una manera de acompañar la marcha del 13 de agosto de Ni Una Menos. Y tratar de encontrar una manera de acompañar fijando una posición, que es la posición de psicoanálisis y de orientación lacaniano, que por un lado va a seguramente discutir y conversar con otros discursos, pero que también tiene una posición en relación a lo que es lo femenino como tal, que no pasa ni por el discurso de género, ni por la anatomía, ni por la biología, ni por otro tipo de categorías. Es que la mujer es siempre síntoma de su época, entonces que uno puede juzgar una época o intentar captar lo que una época es o ha sido a partir del lugar y el papel que la mujer como síntoma de esa época tiene. No es para nada avalar la diversidad por la diversidad y en ese sentido seguir en la misma línea del discurso capitalista que es capaz de capturar todos los resquicios, porque la diferencia es introducir acá con el cuerpo una manera distinta de vivir el amor, la sexualidad, hacer escuchar que hay otras posibilidades de amar y de gozar, de desear, de habitar el cuerpo, darle palabra a esos otros modos de habitar un cuerpo con el cuerpo. Y en ese sentido, lo rescatable de un movimiento como este es la defensa de lo femenino como tal, lo femenino como tal. Y lo femenino como tal no son cuerpos biológicamente de mujeres o biológicamente establecidos como de mujeres o como de hombres, sino como lo que en cada cuerpo es hetero, otro, la alteridad radical que lo femenino siempre plantea. Tanto para hombres como para mujeres. Eso es lo interesante. Frente a a todos los discursos que pretendan uniformizar. Exacto. Y pero es importante resaltar ese punto. De la época. Y esa sí es una novedad de la época, porque es patente que hay un debilitamiento de la sociedad patriarcal y falocéntrica. Obviamente que está, que tiene su lugar, que tiene una función que cumplir, solo que se introduce que además hay otros modos, además hay singularidades. Que es lo difícil, ¿no es cierto? Porque lo difícil es que cuando introducimos lo femenino, necesariamente introducimos una singularidad. Y entonces hay voces que son muy distintas, que difieren unas de otras, son modos de vivir el cuerpo distintos, modos de vivir la sexualidad diferentes, modos de acercarse al goce distintos. Entonces, por eso hay una gran dificultad, porque precisamente no podemos hablar de una manera, no es lo femenino en el sentido hay una manera de vivir el cuerpo de lo femenino, no, precisamente es hetero, es otro, se encuentra o se pierde, se extravía o se ausenta, ¿no es cierto? Y eso es una dificultad de introducir. Entonces cuando las mujeres ellas mismas intentan otra vez imponer una uniformización cualquiera, pierden en ese mismo momento el acceso a su propia feminidad, el acceso a la mujer que las habita, porque retornan a un discurso que las hace cuantificables, medibles, clasificables, o sea, que las hacen quedar en una norma, ¿no es cierto? Y ese es el problema. El problema es cuando las mujeres intentan que otras mujeres encajen en una norma. No hay nada peor que una mujer conservadora. Una mujer conservadora que pretende imponer a otra un modo de ver las cosas puede ser igual o peor que un hombre conservador. Sí, en el síntoma, en tanto síntoma de una época, una mujer introduce algo de lo subversivo. Y precisamente lo que hay que cuidar y acompañar es lo subversivo y no hacerlo ni encajar rápidamente y probablemente también respetar que esa subversión
que es lo femenino en cada época, Ajá. no consigue decirse todo. Ajá. Y que tiene siempre representantes, por supuesto, en cada época muy interesantes de mujeres que hacen el esfuerzo de dar cuenta de eso que las habita como otras, pero que saben de antemano que no consigue decirse todo, que no consigue situarse. Por eso hay que cuidar lo subversivo del síntoma, ¿no? Claro, muy importante, ¿no? Estar como advertidos que si bien este movimiento le está dando voz, y lo más importante, como señala Marita a partir de la lectura que hace de Lorán, que se pone el cuerpo. Si hay algo que los discursos contemporáneos nos ponen en la bandeja, es que no hay cuerpo. No hay un cuerpo, y es mucho más fácil, si no hay un cuerpo, de uniformizar el goce. Claro. Entonces, acompañar a este movimiento, sí, me parece muy importante en ese sentido, ¿no? Y si esto toma la vertiente de lo femenino como subversivo, como diferente, como respetar el uno por uno, yo creo que estar advertidos en ese punto de que no se convierta en un discurso, porque fácilmente se puede discurrir al discurso de segregacionista, en tanto que lo que me hace daño, lo que es lo que me perturba, lo que me hace daño, lo que no tolero en el cuerpo, está puesto en el otro. Está puesto en un otro, sí, que además es pensado como un enemigo. Claro, además y que es un discurso... hay que cuidar el discurso amoroso. Exactamente. Y hay que cuidar la relación entre hombres, lo uno y lo otro, ¿no? Y hay que entender que muchos hombres, vía el amor, pueden sostener muy bien eso hetero, para una mujer y para sí mismo. Así es. Entonces, colocar que en el discurso feminista, por ejemplo, que la maldad que está puesta en el hombre, es volver, creo que, a una soledad mucho más perturbadora en las mujeres. Sí. Creo que sería más perturbador. Claro. Pero ahí hagamos una salvedad para que se entienda, porque es importante en la lectura de los testimonios eso que aparece precisamente como algo de la resonancia del goce en el cuerpo de algunas de estas mujeres que han testimoniado. Y que es muy interesante pescarlo, porque hay algo del modo como resuena ese goce en el propio cuerpo, y que a veces, y es interesante tal vez hacer la invitación a pensar que eso que perturba en el propio cuerpo, que resuena, no necesariamente es algo que viene con la intencionalidad de un mal, sino que puede resonar de esa manera porque de todas maneras poner el cuerpo siempre es perturbador, ¿cierto? Sí, de la marcha me parece importante, me parece que efectivamente es un modo de acompañarse, ¿no? Pero a la vez de estas voces que se escuchan y el lugar del estrago luego de hablar de estas cosas, ¿no? O sea, demasiado lejos en la revelación de lo más íntimo, y el borde con cierto exhibicionismo no es claro. Es que hay un sin límite. Claro, en ese sin límite. Entonces, si la queja si se vuelve una queja sin límite, creemos en el estrago. Claro, lo que viene luego es el mandato superiórico, ¿no? De sigue diciendo, di más, di más, di más, y en este decir más nunca, sin embargo, terminarás de decirlo todo y quedarás más expuesta como cuerpo golpeado, como resto, como cuerpo a merced del otro. Es la paradoja, di más, di más, di más, y al mismo tiempo que dices más, quedas como resto, como cuerpo, como cuerpo golpeado, ¿no? Degradado. Como cuerpo degradado. Porque y eso difícil produce estrago. Va contra el sujeto mismo, porque en ese acto hay algo de la dignidad que se desdibuja. Por un lado es muy importante que haya una voz que aparezca, que sea subversiva, que introduzca lo otro, lo hétero. Pero de qué manera esos testimonios a veces hacen que en una suerte de envalentonamiento del testimonio escrito, por otro lado, se ponga algo de aquello que precisamente hará que después una mujer, por haber hablado de más,
caiga o en una angustia o en una sensación de vacío, de lo insoportable, claro, etc. Entonces es muy difícil. Sin embargo, las barreras las barreras del pudor han sido, también son un fenómeno que en la época ha sufrido una modificación y un cambio, ¿no es cierto? Tal vez hay que esperar los efectos de esto, ¿no?, para poder saber mejor de qué se trató esto, porque sin lugar a dudas hay algunas barreras que tienen que ver con el pudor y no el pudor pensado como algo que hay que vencer porque todo tiene que estar a la intemperie. O sea, el pudor cumple una función, cumple la función de velo precisamente frente a un horror que se desconoce, y entonces habrá que ver, es interesante la pregunta, ¿qué va a pasar con esto que está ocurriendo, donde alguien cruza de alguna manera una cierta barrera del pudor? Esperemos a ver los efectos, que puede ser muy interesante también, ver qué va a pasar con esto, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto pareciera que fuese como un nuevo ideal, ¿no? Ese también, sí, claro, el decirlo todo. Es que hay un uso de las redes al modo del objeto transicional. O sea que es como ese objeto que permite todavía sostener a un otro, que escucha a un otro consistente, y a través de este objeto transicional, el de Winnicott, ¿no? A través de este pequeño objeto, de esta pequeña cosita, de este objeto que es el aparato tecnológico, como la gente que, por ejemplo, camina con su iPhone en la calle, ¿no? Camina de ida y de vuelta. El otro día he visto como una mujer caminaba de ida y de vuelta 3 cuadras con su iPhone y en ningún momento levantó la cabeza, ¿no? Se hace uso del aparato tecnológico y esta comunicación en las redes para resolver la angustia que produce el encuentro con el otro. Porque entonces uno se presume así acompañado, hay alguien ahí, y en ese alguien ahí que es fabricado gracias al aparato tecnológico, yo puedo calmar la angustia a la que cierto sentimiento de soledad y de desamparo que la época propicia me empuja. Y de allí la importancia del aparato tecnológico. En principio, una marcha hace que precisamente se salga del dispositivo tecnológico para ocupar la calle y poner el cuerpo, número uno. Eso es importante, vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que hay que preservar y que hay que valorizar, y que me parece que es lo más rico de esta marcha, es que hay una intención maravillosa de poder escuchar cuál es el síntoma subversivo de la época. Es la oportunidad de darle voz a algo de lo femenino, entendiendo que lo femenino no es solamente cuerpos biológicos de mujeres. Y a eso hay que darle voz. Y no tiene en ese sentido un efecto, o sea, a mí sí me parece, no deja de sorprenderme, voy a decirlo así, no deja de sorprenderme de que en principio para los hombres aquí hay algo exagerado. Que ellos no captan bien, captan y no captan. Porque es verdad que las mujeres hemos vivido de muchas maneras, y lo seguimos viviendo, una suerte de descalificación permanente. O sea, no hay mujer, creo, que no haya sufrido de alguna manera la uniformización jerárquica, patriarcal de una sociedad gobernada, ordenada tradicionalmente de un modo fálico. Eso tiene, como dije, un lugar, una función, es así, nadie lo va a discutir. Pero es que no es solo lo único, no es solo lo único, y creo que en verdad hay que ser mujer para entender que no es lo único. Lo que ocurre es que si no hay cuotas, las mujeres no entran. Exactamente. Porque los hombres prefieren trabajar entre ellos. Y para nadie es un secreto que los puestos directivos en todas partes son básicamente de hombres. Y que hasta el día de hoy las mujeres en promedio siguen ganando menos que para los hombres, siendo que hoy por hoy el trabajo no se justifica
política solo a partir de la fuerza física, que ya no es ni siquiera la fuerza física el fundamento del trabajo. Yo pienso como Laura, cuando estamos hablando, digamos, por ejemplo, de los amores WhatsApp, ¿no? Del Tinder, de todo lo que implica hoy día el lazo amoroso, la precariedad de esa estructura, ¿no? Entonces, por ahora estamos en este velo que implica, ¿no es cierto?, acercarnos a través del testimonio por WhatsApp, ¿no es cierto?, o por Facebook, o sea, por redes sociales. Pero, o sea, la marcha sí implica, ¿no es cierto?, un poner el cuerpo. Esto va a traer un efecto sobre el lazo social. No, o sea, esto no es sin efecto. Y qué va a traer es algo que no nos queda claro, ¿no es cierto? Es decir, que estamos tratando de entender qué implica sostener esa parte subversiva del aporte de lo femenino al lazo social. Y de qué manera, más allá del discurso igualitario, ¿no es cierto?, que me parece también importante, no por eso menos importante, sí me parece interesante, ¿no es cierto?, que cada uno aporte, y los psicoanalistas tenemos que aportar, ese espacio donde, digamos, podemos registrar o tratar de entender qué es lo específico, qué es lo contingente, qué es lo particular de cómo esa feminidad, ¿no es cierto?, va a, digamos, a tocar el lazo social. Eso todavía no lo sabemos, ¿no? Cuando yo digo discurso igualitario, eso que ustedes han repetido, de ninguna manera me parece que puede decirse que los dos sexos son iguales. No son iguales. O sea, no solamente no hay dos sexos que sean iguales, sino que la sexualidad en realidad es diversa para todos. O sea, es solamente decir que nos podemos servir, y que de hecho hay que servirse de lo que se cuenta, de lo que se mide, de lo que se puede evaluar, para poder ir más allá de eso y no quedarnos solo en eso que se cuenta, se mide, se compara y finalmente se uniformiza. Sin eso no podríamos hacer nada, pero hay que servirse de eso para ir más allá. Es todo lo que quiero decir. No creo que sea cosa de mujeres simplemente, o sea, o mujeres de clase media alta. Eso es lo que está atravesado por todas las cuestiones racistas, clasistas, porque una cosa es ser mujer, otra cosa es ser mujer indígena. Entonces, que hay algo del orden del vacío que sin embargo convoca. Y entonces, por supuesto, no vamos a medir los alcances, ni nos interesa. Esperaremos los efectos y esperaremos a ver a partir de esto qué cosas pueden surgir o no. Me parece que eso es lo interesante, digamos, de estar presente y de ir, porque nosotros vamos a ir y vamos a ir desde este laboratorio, acompañando y haciéndonos presentes. Pero también hay una dimensión que ha cambiado en la época, que es un poco lo que ustedes estaban diciendo, y que es la diferencia de por qué ya no se puede hablar de la masa en los mismos términos que hablaba Freud de la masa, en relación a ciertas identificaciones, en relación a ciertos ideales y en relación a ciertas voces que terminaban erigiéndose en una voz de líder. O sea, las marchas en esta época no tienen que ver con esa figura, y eso también es un hecho a descubrir y a ver cómo se posiblemente se trate de otra cosa. Laura, sería una contradicción, ¿no es cierto?, que una revolución, vamos a llamarle femenina, para no llamarle feminista, se articulase en función de la lógica fálica, ¿no?, del Hitler, del Stalin, del líder, ¿no? Sería otra cosa. Sería excepción y conjunto. Sí, claro. Mientras que acá se trata de multitud, de no ser conjunto, ¿no? O sea, todo lo que es Occupy Wall Street, Occupy London, los indignados, todas esas son marchas rizomáticas, ¿no? Ahí lo de Deleuze es clave, ¿no? No hacen uno. O sea, son marchas en el sentido que tienen la misma forma en Internet. ¿No? El Internet es una convocación que no tiene centro, ¿no? Así es como y donde cada una puede de algún modo introducir algo de eso que en su cuerpo es un conjunto, habla de eso, claro, es un conjunto, ¿no?, distinto, y de ahí uno de los problemas cuando se quiere hacer pasar ese conjunto distinto en un partido político.
Ahí es cuando viene el problema. O sea, ¿cómo pasas tú indignados a Podemos? No se puede. O sea, creo que el foco más interesante, al menos para mí en este momento, de preguntarse por eso, no es exactamente esto de lo que los hombres no entienden de las mujeres. Porque probablemente también hay cosas que las mujeres no entienden de las mujeres, sino lo que a los hombres aterra de las mujeres. Pero a lo que me refiero, lo que aterra a lo femenino es eso que te toca en lo íntimo y que se moverá de una forma distinta incluso en cada hombre. Eso, y que además la forma en la que se suele tramitar o esconder es meter eso en un saber. Entonces eso de lo femenino que no se coge como que no termina de hacer sentido, se transforma en un saber, en una norma, y se pone a las mujeres en el paquete, en la masa. Entonces nos vamos a preocupar ahora por un discurso que se pone moralista, cuando no es eso lo que asusta. Lo que asusta es esto de lo femenino que nos toca, y que se va más allá de los controles y las explicaciones. Entonces es algo, digamos, que no habría que responder rápido, por lo menos. Sí, y interrogar qué le sucede a un hombre en esta escena violenta, porque la escena violenta es, él también está metido, ¿no? Y hemos visto millones de casos en donde luego de matar a la mujer se suicida. ¿Cierto? Si esta violencia está siendo, digamos, síntoma de la presencia, ¿no es cierto?, de lo femenino, pero no solamente como discurso, porque si pensamos lo femenino solamente como discurso, lo seguimos pensando bajo la lógica fálica, sino estructuralmente. Es decir, si la presencia, ¿no es cierto?, de la mujer, de lo femenino, en la construcción de un nuevo lazo social, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, está trayendo una serie de estragos y situaciones que todavía no podemos entender, y que estos movimientos están poniendo en evidencia para tratar de entender cómo es que se maneja eso. Y lo masculino, ¿no es cierto?, aterrado frente a esto, ¿no es cierto?, que no sabe cómo metabolizarlo y está tratando de entenderlo. Y me parece bien importante lo que dice Annie, ¿no es cierto?, en el sentido de, oye, el hombre también está implicado en este malentendido, digamos, que Lacan postula con clara transparencia, ¿no es cierto? Algo de nosotras mismas también es extraño, es ajeno a nosotras mismas. Tal vez la marcha y la manifestación y el hacer saber algo, aunque sea entre líneas, o de cierta manera, pueda ayudar a que ese borde de lo que asusta pueda pasar del susto al interés. Tal vez podría ser una manera con esta marcha de que algunos hombres empiecen a deponer, digamos, esta frontera que es el susto o la rápida clasificación entre la locura y lo normal, para pasar a una apertura a la curiosidad y a un deseo de saber acerca de lo femenino. Eso podría ser interesante también.